El Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello les da la bienvenida a las tutorías virtuales. En esta oportunidad hablaremos sobre lógica 2. Comencemos con la formalización. Recordemos que para formalizar utilizaremos las letras del abecedario a partir de la P y siempre en minúscula. Por ejemplo, si estudio, paso la materia. Que quedaría como P, que representa la palabra estudio, entonces, que representa sí por ser un condicional, Q, que representa paso la materia. La simbolización. La flechita, como ya dijimos, es un condicional y significa entonces. La flechita que apunta a ambos lados es un bicondicional y significa sí y solo sí. Este símbolo es una conjunción y significa y. Este símbolo es una disyunción y significa o. Y por último tenemos este símbolo que es la negación. Ahora veamos las fórmulas de la lógica proposicional. Recordemos que phi y si del alfabeto griego representan cualquier fórmula que pueda aparecer en el ejercicio. Empecemos con las fórmulas alfa. La primera sería phi y si. Y el resultado es phi y justamente abajo si. La segunda es la negación de phi, entonces sí. Y el resultado es phi y abajo la negación de sí. Y la tercera es la negación de phi o sí. Y el resultado es la negación de phi y abajo la negación de sí. Ahora veamos las fórmulas beta. Recordemos que las fórmulas beta se bifurcan, es decir, que se abren en dos ramas. La primera sería phi o sí. Y el resultado sería en una rama phi y en la otra sí. La segunda es la negación de phi y sí. Y el resultado es, de un lado la negación de phi y del otro la negación de sí. La tercera fórmula es phi, entonces sí.
y el resultado sería de un lado la negación de phi y del otro sí. La cuarta fórmula sería phi sí y solo si sí. Y el resultado sería de un lado phi y sí y del otro la negación de phi y la negación de sí. Y la última fórmula sería la negación de phi sí y solo si sí. Y el resultado sería de un lado phi y abajo la negación de sí y del otro la negación de phi y abajo sí. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos P entonces Q este símbolo es el indicador de la conclusión y nuestra conclusión entonces sería negación de Q, entonces negación de P. Lo primero que debemos hacer es transformar este argumento en un conjunto de creencias. Para esto eliminamos el indicador de la conclusión y en su lugar ponemos una coma y negamos la conclusión. Quedaría entonces P entonces Q, coma, negación de Q, entonces negación de P. Siempre debemos empezar por las fórmulas alfa, que en este caso sería la negación de la conclusión. Entonces colocamos 1, negación de Q, entonces negación de P. Si volvemos a nuestro listado anterior de fórmulas alfa, vemos que es la segunda, que es la negación del condicional. Y nos quedaría negación de Q y la doble negación de P, que se toma como una afirmación. Y luego seguimos con la premisa, que es una fórmula beta, que es P entonces Q. Si volvemos a nuestro listado de fórmulas beta, es la tercera, que es un condicional. Y nos da de un lado la negación de P y del otro Q. Podemos ver que hay una contradicción porque tenemos la negación de P y la doble negación de P arriba. Por lo tanto, colocamos este símbolo que significa que existe una contradicción y cerramos esa rama. Lo mismo sucede del otro lado porque arriba tenemos la negación de Q y abajo tenemos Q. Por lo tanto, también cerramos esa rama y con eso finalizamos el ejercicio y decimos que es un argumento válido y un conjunto de creencias inconsistente. Y con eso finalizamos por hoy. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos.